Hola, Dios te bendiga. Recibe un saludo con mucho cariño. Bienvenido a la Escuela Bíblica de Niños de la Iglesia Casa de Oración Maracay. Hoy comenzamos la serie 2 de Mejores Amigos. Iniciemos con la lección 1, titulada Jesús es el Cristo, el Salvador prometido. El versículo a memorizar se encuentra en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, que dice así: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. El libro más maravilloso en todo el mundo es la Biblia. Es el mensaje de Dios para nosotros. Dios es Dios de la verdad y Él nos dio la Biblia para que conozcamos la verdad. La Biblia tiene dos partes principales: el Antiguo Testamento, que fue escrito mucho antes de Cristo venir, y el Nuevo Testamento, que fue escrito luego que Cristo resucitó de entre los muertos y regresó al cielo. El Antiguo Testamento habla sobre cómo el pecado y la muerte vinieron al mundo a través de la desobediencia del primer hombre, Adán. También habla sobre cómo Dios prometió enviar a un Salvador maravilloso a nosotros, uno que nos iba a salvar de nuestros pecados. ¿Dios cumplió su promesa? Sí, lo hizo. El Nuevo Testamento nos dice que el Salvador prometido ha venido. El apóstol Juan escribió: El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lo podemos leer en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dios es el verdadero autor de la Biblia. Él conoce el futuro. Él les dijo a hombres de Dios llamados profetas que escribieran las cosas que iban a pasar, mucho antes de que pasaran. Estas escrituras se llaman profecías. Dios quería que su pueblo reconociera al Salvador prometido cuando Él viniera. Así que Dios dio muchas profecías hablando acerca de Él. En la Biblia, el Salvador prometido es llamado el Cristo, que significa uno escogido y ungido por Dios para ser nuestro Salvador. Veamos algunas profecías que nos dicen que Jesús es el Cristo. Número 1. El Salvador prometido iba a nacer en Belén. 700 años antes de que el Salvador prometido naciera, el profeta Miqueas nos dijo exactamente dónde él iba a nacer. Miqueas escribió: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso está en la Biblia, en el libro del profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. El Señor Jesús cumplió esta profecía. La Biblia dice: Jesús nació en Belén de Judea. Lo dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Número 2. El Salvador prometido iba a ser un niño milagroso. Su nacimiento iba a ser distinto al de cualquier otra persona. Este niño milagroso iba a nacer de una mujer virgen, pura y soltera, quien nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre. En el Nuevo Testamento leemos cómo el Señor Jesús cumplió esta profecía. Un ángel llamado Gabriel fue enviado a la Virgen llamada María. Él le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lo dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30 y 31. María le preguntó al ángel cómo esto iba a ser, ya que era virgen. El ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, el poder de Dios, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Número 3.
El Salvador prometido sería Dios con nosotros. El profeta Isaías escribió: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo podemos leer en Isaías capítulo 7, versículo 14. El Señor Jesús cumplió esta profecía. La Biblia dice: En el principio era el Verbo, el Señor Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto lo dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14. Dios ha estado aquí. ¡Qué maravilloso! Piensa en eso. Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Hijo de Dios ha estado aquí en esta tierra. Cuando Jesús era tan solo un pequeño bebé, José y María lo llevaron al templo. En el templo había un hombre piadoso de Dios llamado Simeón. Dios le había revelado a Simeón que antes de él morir, él vería a Cristo el Señor, el Salvador prometido. Cuando Simeón vio a Jesús bebé, lo tomó en sus brazos y dijo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esto está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 29 y 30. La salvación de Dios es una persona. El Señor Jesucristo es la salvación de Dios. Jesús es el Salvador prometido. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, somos salvos. Número 4. El Salvador prometido iba a ser rechazado por su propio pueblo, los judíos. El profeta Isaías escribió acerca de la venida del Salvador: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso lo dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículo 3. El Señor Jesús cumplió esta profecía. La Biblia dice: En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Lo dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Número 5. Las profecías en el Antiguo Testamento también nos dicen que el Salvador prometido sería traicionado por un amigo, que sería vendido por 30 piezas de plata, que sus manos y pies serían traspasados, que sería crucificado con pecadores y que se levantaría de la tumba. El Señor Jesús cumplió todas estas profecías. El Señor Jesús dijo que Él era el Cristo. Una mujer le dijo un día: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Lo dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26. Los discípulos creían que Jesús era el Cristo. Cuando Jesús les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 15 y 16. La Biblia dice: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo podemos leer en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Esto significa que cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Salvador prometido, nacemos en la familia de Dios. Muy bien, hemos aprendido muchas cosas hasta ahora. En esta lección aprendimos 3 grandes verdades. Número 1. En el Antiguo Testamento, Dios dio muchas profecías acerca del Cristo, el Salvador prometido. Número 2. El Nuevo Testamento nos dice que el Salvador prometido ha venido y su nombre es el Señor Jesucristo. Y número 3. Cuando creemos que Jesús es el Cristo,
el Salvador prometido, nacemos en la familia de Dios. Si ya crees que Cristo es el Salvador prometido y Él es tu Salvador, háblales a otros amiguitos y a otros niños de tu familia acerca del Señor Jesús y diles cómo ellos también pueden formar parte de la familia de Dios al creer en Jesucristo. Y si aún no has creído en el Señor Jesucristo, puedes creer hoy en Él. Vamos a orar, cierra tus ojos. Dios, Padre Celestial, creo que tu Hijo es el Señor Jesús, el Cristo, el Salvador prometido, quien vino a este mundo para salvarnos, murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Me arrepiento de todos mis pecados, deseo conocerte más a través de la Biblia. En el nombre del Señor Jesús, amén. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas de repaso. Número 1. ¿El verdadero autor de la Biblia quién es? Número 2. Jesús preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Qué respondió Simón Pedro? Número 3. En la Biblia, ¿qué significa el Cristo? Número 4. Las profecías cumplidas en la Biblia, ¿qué nos dicen acerca del Señor Jesús? Número 5. ¿El Salvador prometido fue bienvenido por su propio pueblo, los judíos? Número 6. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Salvador prometido, ¿a qué familia pasamos a formar parte? Y número 7. ¿Qué versículo aprendimos hoy? Memoriza Juan 20:31. Espero hayas aprendido que Jesús es el Cristo, el Salvador prometido. Y no te pierdas la próxima lección. Dios te bendiga.